Hay personajes en la política que aparecen poco a poco, funcionarios que pasan años dentro del sistema, hasta que un día se vuelven conocidos para todo el país. Pero hay otros casos que surgen de manera distinta, figuras que parecen salir de una historia de acción, persecuciones, atentados, operativos y decisiones difíciles que terminan construyendo una reputación casi legendaria. En México, uno de esos personajes ha empezado a recibir un apodo que parece sacado de una película. Algunos analistas y comentaristas en redes lo llaman The Mexican Batman, y ese personaje es Omar García Harfuch. El apodo puede sonar exagerado, pero detrás de esa comparación hay una historia real que mezcla poder político, seguridad pública y la relación entre México y Estados Unidos en la lucha contra las organizaciones criminales. Y lo más interesante es que este fenómeno no solo ocurre dentro de México, también ha comenzado a llamar la atención en Washington, en el Congreso estadounidense y en algunos de los medios más influyentes del mundo. Para entender por qué surge esta imagen alrededor de Harfuch hay que regresar algunos años atrás. Durante décadas, la seguridad pública en México ha sido uno de los temas más complejos del país. Gobiernos de distintos partidos han intentado distintas estrategias, algunas enfocadas en confrontación directa, otras en programas sociales o reconstrucción institucional. En ese contexto surgió la carrera de Omar García Harfuch dentro de instituciones de seguridad. Su trayectoria comenzó en la entonces Policía Federal, donde participó en operaciones contra estructuras criminales en distintos estados del país. Con el tiempo, su carrera lo llevó a ocupar cargos más importantes dentro del aparato de seguridad mexicano. Pero fue cuando se convirtió en secretario de Seguridad de la Ciudad de México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, cuando su figura empezó a adquirir relevancia nacional. La capital del país tiene más de 20 millones de habitantes en su zona metropolitana. Manejar la seguridad de una ciudad de ese tamaño es uno de los desafíos más complejos dentro del sistema político mexicano. Durante su gestión, Harfuch impulsó operativos contra células criminales, reorganizó estructuras policiales y aumentó la coordinación con agencias federales. Pero hubo un momento que transformó completamente su imagen pública, un episodio que lo convirtió en una figura conocida en todo el país. En junio de 2020, un comando armado atacó el convoy en el que se trasladaba Harfuch en la zona de Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más conocidos de la capital. Fue un atentado con decenas de disparos que dejó varios muertos y heridos. Harfuch sobrevivió al ataque después de recibir múltiples impactos de bala. Ese hecho cambió la percepción pública sobre él. A partir de ese momento, su nombre comenzó a aparecer constantemente en medios de comunicación, debates sobre seguridad y análisis políticos. Para muchos observadores, ese atentado reforzó su imagen como un funcionario que enfrentaba directamente a estructuras criminales poderosas. Y esa narrativa comenzó a circular cada vez más en redes sociales y medios internacionales. Con el paso del tiempo, ese perfil también empezó a llamar la atención fuera de México, en particular dentro del Congreso de Estados Unidos, donde algunos legisladores han seguido de cerca la evolución de la seguridad en México. Uno de ellos es Dan Crenshaw, congresista estadounidense conocido por su postura firme en temas de seguridad y combate al tráfico de drogas. Crenshaw ha mencionado en varias ocasiones la importancia de que existan funcionarios mexicanos dispuestos a enfrentar a las organizaciones criminales con determinación. En ese contexto, el nombre de Omar García Harfuch ha sido mencionado dentro de debates sobre cooperación entre México y Estados Unidos. La razón es relativamente clara. Para Washington, la estabilidad y seguridad en México tienen implicaciones directas para la seguridad estadounidense. El tráfico de drogas, el flujo de armas y las redes criminales transnacionales cruzan la frontera todos los días. Por eso, agencias estadounidenses observan con atención qué tipo de funcionarios lideran las estrategias de seguridad en México. En varios análisis dentro de Washington se ha señalado que Harfuch representa una figura institucional con experiencia operativa y cooperación internacional. A lo largo de su carrera, ha participado en programas de capacitación y colaboración con agencias de seguridad estadounidenses. Uno de los aspectos que suele mencionarse es su formación en instituciones internacionales. Harfuch ha tomado cursos de capacitación con agencias como el Federal Bureau of Investigation, mejor conocido como el FBI. Este tipo de programas forman parte de la cooperación en seguridad entre ambos países. La capacitación incluye investigación criminal, inteligencia operativa y coordinación entre agencias internacionales. Este tipo de entrenamiento suele ser común entre altos mandos de seguridad en distintos países. Además, su trayectoria dentro de México incluye posiciones relevantes dentro de instituciones federales. Antes de su papel en la capital, también ocupó cargos dentro de estructuras de investigación criminal del gobierno federal. Pero la atención internacional hacia su figura aumentó todavía más cuando uno de los periódicos más influyentes del mundo publicó un reportaje sobre la nueva generación de funcionarios mexicanos que enfrentan el problema del crimen organizado.
Ese medio fue The New York Times. En su reportaje analizaron cómo algunos fans mexicanos habían ganado notoriedad por su papel dentro de estrategias de seguridad y por su perfil dentro del gobierno. El reportaje mencionaba a Harfuch como uno de los personajes más visibles dentro de esa generación de funcionarios que combinan experiencia operativa con presencia política. Para algunos analistas, este tipo de cobertura internacional refleja algo interesante. Durante años, la narrativa sobre seguridad en México estuvo dominada por historias de violencia, corrupción o debilidad institucional. Sin embargo, también existen historias de funcionarios que han construido reputaciones dentro del sistema de seguridad pública. Y en algunos casos, esas figuras terminan convirtiéndose en personajes políticos con peso propio. Ese es precisamente uno de los factores que ha llevado a algunos observadores a considerar a Harfuch como una figura con potencial político hacia el futuro. Su combinación de experiencia en seguridad, visibilidad mediática y cercanía con figuras importantes dentro del gobierno lo coloca dentro de conversaciones sobre el futuro político del país. De hecho, algunos analistas consideran que el perfil de Harfuch podría encajar dentro de una tendencia que se ha visto en otras partes del mundo. Líderes políticos que construyen su carrera a partir de su reputación en temas de seguridad o combate al crimen. No sería la primera vez que ocurre algo así. En distintos países, figuras provenientes de fuerzas de seguridad o instituciones policiales han terminado convirtiéndose en actores políticos relevantes. Por supuesto, la política mexicana tiene sus propias reglas y dinámicas. Los partidos, las coaliciones y los movimientos sociales influyen enormemente en quién puede llegar a competir por la presidencia. Pero lo que resulta evidente es que el nombre de Omar García Harfuch ha comenzado a aparecer con frecuencia en conversaciones sobre el futuro político del país. Algunos lo ven simplemente como un funcionario de seguridad eficaz. Otros lo ven como un símbolo de confrontación contra estructuras criminales. Y para ciertos observadores internacionales, se ha convertido en un ejemplo de cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos. El apodo de The Mexican Batman surge precisamente de esa narrativa. La imagen de un funcionario que enfrenta amenazas poderosas, que sobrevivió a un atentado y que continúa participando en estrategias de seguridad. Por supuesto, la comparación con un superhéroe es más bien una metáfora mediática. La realidad es mucho más compleja. El combate al crimen organizado es un proceso institucional que involucra a miles de funcionarios, policías, soldados y analistas de inteligencia. Ninguna persona por sí sola puede resolver un problema tan grande. Pero las historias personales sí influyen en cómo la sociedad percibe a ciertos líderes. En el caso de Harfuch, su historia combina varios elementos que capturan la atención pública. Un atentado que pudo haber terminado con su vida, una carrera dentro de instituciones de seguridad, cooperación internacional y una creciente presencia dentro del debate político. Todo eso ha contribuido a que su nombre sea cada vez más conocido dentro y fuera de México. La pregunta que muchos se hacen ahora es qué papel jugará en los próximos años dentro de la política nacional. ¿Seguirá desarrollando su carrera dentro de instituciones de seguridad? ¿Buscará cargos políticos más altos? ¿O simplemente continuará siendo una figura influyente dentro de estrategias de seguridad? Todavía es muy pronto para saberlo. La política mexicana cambia rápidamente y nuevas figuras pueden surgir en cualquier momento. Pero lo que sí es claro es que pocas historias recientes dentro del sistema de seguridad mexicano han generado tanta atención mediática como la de Omar García Harfuch. Una historia que combina política, seguridad, cooperación internacional y una narrativa que algunos ya comparan con la de un vigilante urbano que enfrenta a las fuerzas más oscuras del crimen. Tal vez por eso algunos en redes comenzaron a llamarlo de una forma que resume perfectamente esa imagen: The Mexican Batman.